Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, El Encuentro de Dios, dedicado a la palabra de Dios. Amén. Bueno, dándole gracias a Dios, a Dios Padre en Cristo Jesús, por este nuevo día que me regala, por permitirme el día de hoy predicar el evangelio de poder, de justicia, de paz, de salvación. Y bueno, un evangelio tan poderoso, tan extraordinario y tan sobrenatural como el evangelio del reino de los cielos, como el evangelio de Cristo. Le doy gracias a Dios por permitirme este privilegio. Le pido a Él que tome control para que todo lo que hable, para que todo lo que predique, para que todo lo que ponga en esta hora sea conforme a su voluntad y para gloria y alabanza de su santo nombre. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la segunda carta a los Corintios, la cual ayer, para la gloria de Dios, iniciamos. En esta ocasión vamos a estar en 2 Corintios, capítulo 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios es la fuente inagotable de las misericordias. Por eso dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero ¿quién son el objeto de su misericordia? Sus hijos por medio de... En este caso en particular, de lo que está hablando Pablo. Pablo le está dirigiendo esta carta, Pablo y Timoteo están dirigiendo esta carta a la iglesia a la iglesia de los Corintios y a los santos que están en la calle. Entonces, ¿quién es el objeto de la misericordia de Dios? En el contexto, bueno, los santos de Dios, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los santificados por Dios. Dios es Padre de misericordias porque Dios es la fuente inagotable de toda misericordia y es Padre de toda consolación porque Él siempre está con nosotros, con sus hijos, consolándonos en las diferentes situaciones que podamos experimentar o vivir en nuestra vida terrenal. Amén. Y eso lo hace con un propósito, para que por medio de la consolación que nosotros recibimos de Dios, ¿verdad?, podamos consolar a aquellos hermanos o aquellas personas que pasan por ese mismo tipo de tribulaciones. Amén. Ese es el objetivo, que nosotros podamos consolar con el consuelo que hemos recibido de parte de Dios a otras personas. Amén. Ayer dijimos, por ejemplo, el caso de un alcohólico, un hermano en Cristo que haya sido alcohólico, pero que el Señor le generó, Él puede ayudar a otro hermano o a otra persona que esté viviendo ese proceso. Y lo puede fortalecer, animar y ayudar, así como Dios lo fortaleció, animó y consoló a él. Entonces, y también dice la Escritura que si somos consolados es para nuestra consolación y para nuestra salvación. El que nosotros estemos siendo consolados por Dios indica que somos salvos. Esa consolación es sinónimo de que somos salvos y que Dios está obrando en nosotros para que sigamos en ese estado por medio del consuelo que nos da. Amén. Y bueno, también vimos que Pablo le dice a los corintios que no quiere que ellos ignoren toda la tribulación que pasaron en Asia. Amén. Que le vino tan gran tribulación que ellos creían que iban a desfallecer, que ellos creían que iban a morir.
que ellos habían perdido toda esperanza. Entonces aquí vemos que el evangelio de la prosperidad es mentira, que los hijos de Dios también tendremos tribulaciones, como dice la Escritura: mi Señor Jesús dice, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Pablo dice, bueno, nos sobrevino una situación tan fuerte que Timoteo y yo estábamos ya nos habíamos entregado. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya estaban entregados y convencidos de que iban a morir. Pero cuando eso pasó, cuando ellos perdieron toda su fuerza de esperanza, ahí fue que el poder de Dios obró para que ellos vieran que no es con su fuerza que ellos iban a vencer, sino con el poder de Dios, para que el poder de Dios se manifestase en ellos, a fin de que ellos confiaran en Dios y no en su propia fuerza. Amén. Bueno, eso es un resumen de lo que... y de paso también dice en el versículo 12 que también las oraciones de los corintios, de los santos, cooperaron para que ellos pudieran salir de ese proceso. Amén. Fueron un plus para que las manos de Dios, digámoslo así, se movieran en favor de ellos, para librarlos y continuarlos librando de esa gran muerte, de esa gran sentencia de muerte que tenían en ellos. Amén. Bueno, eso es un poco lo que se vio en el video pasado. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, pueden verlo. Amén. Vamos a leer del 12, vamos a leer 2 de los Corintios, capítulo 1, versículos del 2 al 24. Pero vamos a leer primero del 12 al 14, luego del 15 al 20, y luego leemos los últimos 2 versículos, ¿verdad? O 4 versículos. Bueno, dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer un fragmento, vamos a interpretarlo y luego leemos los otros y seguimos interpretando, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo, que me dé iluminación y sabiduría. En el nombre de Jesús se lo pido, amén. Porque nuestra gloria está en el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos habemos conocido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no escribimos otras cosas de las que leí, o también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Amén. Ok. Perdón. Porque nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia, con sencillez y sinceridad. Los apóstoles se gloriaban, ellos están diciendo aquí, Pablo y Timoteo, que su gloria es el testimonio de nuestra conciencia, con sencillez y sinceridad. Es decir, su conciencia le daban testimonio a quién, a Pablo y a Timoteo, de que estaban haciendo las cosas con sinceridad para Dios. Amén. Entonces Pablo dice que esa es su gloria, o sea que eso es lo que a él le importa, que eso es lo verdaderamente importante, que él está haciendo las cosas no con falsedad, no con hipocresía, sino con sencillez y sinceridad de Dios, que él está haciendo las cosas de corazón
como para el Señor y no para los hombres. Entonces, eso que él estaba, ese comportamiento que él tenía, él dice que es su gloria y la gloria de Timoteo, porque su conciencia se lo dice. O sea, Pablo estaba convencido, ¿verdad? Por su conciencia. Pablo y Timoteo estaban convencidos por su conciencia, y por eso ellos se gozaban y se gloriaban de que ellos venían haciendo las cosas bien, de que ellos venían haciendo las cosas con humildad y con sinceridad de Dios, de que ellos no hacían las cosas por presunción humana, y que ellos no estaban haciendo las cosas para ser famosos, conocidos o populares, que ellos no estaban haciendo las cosas con altivez, con orgullo, con jactancia. Pablo dice, esta es mi gloria, o sea, esto es lo que a mí me va a llenar, esto es lo que Dios va a ver, que yo no he venido a ustedes con prepotencia, con altivez, con orgullo, como que dice, tirándome de la de súper espiritual, o queriéndome ser más que los demás por mi posición apostólica. No, yo he venido a ustedes con sencillez, y en eso yo me glorío, en eso está mi gloria, y eso nadie me lo va a quitar, que yo con sinceridad y con sencillez les he servido, con sinceridad de Dios. Amén. Perdón. Y bueno, y eso en Dios importa mucho. En Dios importa mucho, no las cantidades de obras que hagamos. No. Dios no importa eso, porque la salvación es por gracia. Mío. En Dios importa mucho más las motivaciones por las cuales hacemos las obras. Porque si yo me pongo a predicar solamente un ejemplo para que la gente vea lo que yo sé, y no lo hago con el fin de enseñar la palabra, y no lo hago con el fin de que la gente aprenda, y no lo hago con el fin de que la gente conozca de Dios, entonces Dios va a decir, no divaries, pero si vos predicaste para tu propia satisfacción personal, no divaries, pero si vos predicaste para tu propia gloria. En cambio, si yo lo hago para que el Señor sea manifestado a otros, para que la luz de Cristo por medio de su palabra llegue a muchas otras personas, entonces eso va a ser una buena obra. Yo no lo hago por prudencia, yo no lo hago porque creo que sé mucho, al contrario, yo creo que todavía falta mucho por aprender, mucho porque ser espiritualmente hablando, todavía estoy muy imperfecto, todavía sigo siendo muy débil en cuanto a la fe, y bueno, y ¿qué le puedo decir? Lo importante no es las obras, es lo importante. Pero quiero decir que lo importante es las intenciones con las que hagamos las cosas. Porque hoy tenemos mucha gente, por ejemplo, en TikTok, que hace muchos videos y que ayuda a personas dándole un poco de dinero. Eso está bien, sí, perfecto está eso. Yo no critico eso, lo que yo critico es que si te va a hacer una buena obra, hágase callado, que tu mano izquierda, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. ¿Sí me entiendes? Si yo voy a hacer una buena obra por alguien, yo me quedo callado y que el Señor me recompense. Pero no, yo hago la buena obra, la grabo para tener millones de visitas y ser popular.
Y entonces allí está tu recompensa, en tener muchas visitas y ser popular. Ahí Dios no te va a dar nada. Entonces Pablo está diciendo aquí, en principio, que su gloria está en que tu conciencia le dice que ha actuado con sencillez y con veracidad de Dios. Y eso es muy importante, que nuestra conciencia no nos acuse, que nuestra conciencia no nos diga, no, estáis obrando mal, no, estáis haciendo esto mal. Eso es muy importante, hermano, que nuestra conciencia no nos acuse. Pablo está diciendo que la gloria que él tiene es que la conciencia, su conciencia, da testimonio de que él está obrando, de que él se está conduciendo, de que lo que él está haciendo, lo está haciendo con las intenciones correctas y lo está haciendo de forma correcta, con sencillez y sinceridad de Dios. Amén. Luego sigue diciendo, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Fíjense bien. No con sabiduría humana. Es decir, yo no me he conducido con sencillez y sinceridad de Dios con lo que yo he aprendido humanamente. Lo que yo he aprendido, Pablo dice, lo que yo he aprendido de los fariseos, con la secta de los fariseos, eso no es lo que me ayudaba a mí a tener una buena conciencia, a que mi conciencia me esté diciendo que estoy haciendo la cosa bien. O sea, yo no me he conducido bien delante de Dios hasta ahora, y me he conducido bien delante de ustedes con sencillez y sinceridad de Dios, porque yo soy muy sabio y porque la sabiduría humana que yo he adquirido me ha ayudado a dar buen testimonio. No, eso no es lo que me ha ayudado a conducirme de una forma agradable para ustedes y para Dios. No, eso no es lo que me ha ayudado. Lo que me ha ayudado a mí a conducirme de manera que mi conciencia da testimonio de mi sencillez y sinceridad de Dios para con ustedes. Lo que me ha ayudado a andar, al ser ejemplo de estas cosas, lo que me ha ayudado a dar buen testimonio del Evangelio, no ha sido algo que yo no ha sido algo que yo haya aprendido de un hombre, no ha sido algo que yo haya aprendido por mi misma sabiduría, ha sido la gracia de Dios. Ha sido la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que ha impulsado, es lo que ha movido, es lo que ha llevado a Pablo a gloriarse, digámoslo así, en su conciencia. La buena conducta que ha tenido Pablo, de la cual da testimonio su conciencia, por lo cual Pablo se gloria, todo eso ha surgido, ha nacido, se ha gestado por la gracia de Dios, no porque él humanamente haya planeado, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a evitar esto o aquello para tener la gracia de Dios. No. Al contrario, aquí es la gracia de Dios la fuente de que Pablo se haya podido comportar de tal manera que su conciencia dé ese buen testimonio de él y él en eso se pueda gloriar. Amén. Entonces, aquí vemos otra vez un principio. Perdón, hermano, aquí vemos también un principio, que de la gracia de Dios parte todo. La gracia de Dios es la fuente de todo bien. Mejor dicho, Dios es la fuente de todo bien. Y no hay bien para nosotros fuera de Él. Pero la gracia de Dios viene siendo ese medio por el cual Dios nos propensa o nos ministra o nos suministra
todas sus bondades. Amén. Todas sus bondades. Amén. Ok, sigamos. Hemos conducido en el mundo. Nos hemos conducido en el mundo. Dice, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Mucho más con vosotros. O sea, la gracia de Dios era lo que le había permitido a Pablo vivir en este mundo terrenal caído, malo, de esa manera agradaba a Dios, con sencillez, con sinceridad de Dios. O sea, la gracia de Dios era lo que le había permitido a Pablo conducirse de manera aprobada por Dios, de manera que su conciencia le diera testimonio a Pablo de que estaba actuando bien, que él se gloriara. Pablo sabía o había podido conducirse así, de esa manera, en este mundo por la gracia de Dios. Es lo que Pablo está diciendo, que yo me haya podido conducir así hasta ahora, que yo esté dando buen testimonio del Evangelio, que yo esté siendo un obrero aprobado, sin nada de que avergonzarse, que yo tenga esta conciencia que me dice que lo estoy haciendo bien, que estoy haciendo lo correcto, que Dios haga de lo que yo hago, que yo pueda dar testimonio en el mundo de Cristo de esta correcta forma, es por la gracia de Dios. No es algo que yo humanamente haya planeado, no es algo que yo humanamente con fuerza humana o con sabiduría humana haya adquirido. No, este buen comportamiento, esta buena conducta, este buen testimonio que mi conciencia me da de mí mismo y que por eso me puedo gloriar, lo he obtenido o lo he podido alcanzar hasta ahora por la gracia de Dios, no por algo que me haya dado el hombre o por algo que yo haya producido de mí mismo. Amén. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Ok? O sea, hermano, en pocas palabras, así es la vida cristiana. O sea, que un cristiano ande en santidad, en pureza de corazón, y que la conciencia de ese cristiano no lo acuse, sino que lo apruebe. Todo eso viene de la gracia de Dios. O sea, no es con nuestra fuerza. Perdón. No es con nuestra sabiduría, no es con nuestra astucia, no es con nuestros planes que nosotros vamos a poder vivir de tal forma que agrada a Dios y pueda administrar a Cristo a los hombres. No, todo parte de la gracia de Dios. Si nosotros caminamos bien, tenemos limpia conciencia para con Dios y para con los hombres, si nosotros andamos en las obras del Señor y haciendo lo que el Señor le haga siempre, no es porque nosotros, porque Dirvani, o porque Fulanito, o porque Marco, porque Lucas, porque Juan lo que hicimos así, por nuestra fuerza lo alcanzamos. No, es por la gracia de Dios que nos permite hacer todas estas cosas para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Entonces hay que tener en cuenta que para Dios es toda la gloria. No es que como yo, que como el hermano Lucas anduvo en el Señor fiel y hizo lo que hizo, y la gloria no es para él, la gloria es de Cristo que estaba hablando en él para que él se pudiera mantener así. La gloria es de la gracia de Dios que lo mantuvo firme a pesar de la tribulación. La gloria es de Dios por darle la fe a Lucas para que Lucas perseverara en ella. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo.
Bueno, vamos a seguir, hermanos. Porque no escribo otra cosa de las que leéis, y mucho más con vosotros, porque no os escribo otras cosas de las que leéis. Ok. Y mucho más con vosotros, porque no os escribo otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y mucho más para con los corintios y para con el pueblo santo, porque dice Pablo que él no le ha escrito otra cosa aparte de la que leéis o también entendéis. Pablo le está diciendo, lo que yo les estoy escribiendo, esto es lo que es. O sea, Pablo le está diciendo, confórmense a lo que yo les he escrito. Confórmense a lo que ya han entendido por lo que yo les he escrito. Esto es muy importante, hermano, porque recordemos que en el tiempo de Pablo había falsos hermanos. Recordemos que había gente que decía que Cristo, que no había resurrección de muertos. Entonces, esto de que Pablo esté aclarando, no, yo solamente le he escrito a ustedes lo que ustedes han leído. O sea, de mi puño y de mi letra, esto es lo que yo les he escrito, ustedes saben lo que yo les he escrito. Y eso es lo que ustedes han entendido. Eso es para que los hermanos no se dejen engañar. Para que los hermanos estén claros en lo que Pablo cree, en lo que Pablo siente, en lo que Pablo ha vivido y en lo que Pablo les ha expresado a ellos por medio de estas cartas. Porque, bueno, habían falsos maestros, habían falsos hermanos. Entonces Pablo le dice, bueno, porque no escribo otra cosa que la que leéis o también entendéis. Entonces, ustedes pueden estar seguros que esto es lo que yo les estoy escribiendo, esto es verdaderamente lo que ha pasado, y de esto ustedes tienen que aprender. O sea, todas estas palabras que yo les estoy diciendo son verdad, y estas palabras yo se las he escrito. Y espero que hasta el fin las entenderéis. O sea, Pablo le está diciendo, ustedes han entendido todo lo que yo les he ministrado. Ustedes lo han entendido, ustedes lo han digerido, ustedes lo han asimilado. Ustedes han asimilado esto que yo les estoy explicando, lo de la consolación. Ustedes están viendo que yo estoy padeciendo tribulaciones. Ustedes han asimilado los conocimientos que yo les he enseñado. Lo que yo les he mandado, ustedes lo han creído. Y lo han entendido. Y lo van a seguir entendiendo. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la vuestra para el día del Señor. Miren, hermano, porque Pablo dice que vosotros sois vuestra gloria, así como nosotros la muestra. Miren, porque ¿qué pasa? En el día del Señor, Pablo va a tener, digamos, Pablo, Lucas, Mateo, van a tener gozo de saber que aquellos que a los que ellos les predicaron, al final alcanzaron la meta y fueron glorificados. Y los que fueron alcanzados por Pablo, por algún apóstol, también van a gozar y van a tener la gloria de decir, mira, Pablo que me enseñó, él también lo alcanzó. Entonces por eso que Pablo dice que ellos son vuestra gloria, así como también vosotros
la nuestra para el día del Señor Jesús. Amén. Pero sentiría bonito que Pablo diga, mira, aquel que yo evangelicé, mira, alcanzó la gloria. Gloria a Dios. Amén. O sea, Pablo se gloria en eso, que ellos son su gloria y que también los apóstoles son la gloria de los otros. Que ellos van a decir, mira, Pablo, el que nos enseñó, mira dónde está, sentado en un trono. Entonces, a eso se refiere, al mutuo gozo que vamos a tener en el día del Señor, a ver cómo nuestro esfuerzo en el Señor no ha sido en vano. Como ese joven que yo le prediqué un día en una parte está en la gloria. Eso va a ser un gozo para mí, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, y el joven va a decir, mira, un ejemplo, el hermano Dilbani, y también se va a gozar en ese día del Señor, porque nos vamos a estar los dos ahí, y el uno va a ser el gozo del otro, y el gozo del uno va a ser el gozo del otro. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Ok, vamos entonces del versículo 15 al 22, dice, con esta confianza quise primero a vosotros para que tuviésemos una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usted quizá de ligereza, o lo que pienso lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido pecado por vosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido en él, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos subió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la sala del Espíritu en nuestros corazones, amén, del Espíritu Santo. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que no enseñoreemos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Por la fe estáis firmes. Amén. Bueno, lo leí. Amén. Lo leí hasta el 24. Bueno. Con esta confianza quise ir primero para que tuvieses una segunda gracia. O sea, Pablo dice que él tenía esta confianza de que ellos habían entendido lo que Pablo les había querido comunicar, y que ellos seguían entendiendo, y que, bueno, ellos eran su gloria, y Pablo y Timoteo iban a ser la gloria de ellos en el día del Señor Jesucristo. Con esa confianza de saber eso, Pablo quiso ir a los corintios. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Para que tuvieses una segunda gracia. O sea, Pablo quería
bendecir a los hermanos de Corintio con una segunda gracia que era, digámoslo así, su presencia entre ellos. Pablo quería estar con Timoteo juntamente con la iglesia de los Corintios. Eso es lo que quería Pablo. Estar entre ellos, estar personalmente con ellos, tener que ellos tuvieran una segunda gracia. Yo me imagino que la primera gracia, por así decirlo, sería la carta que ellos ya habían recibido, la primera carta. Y ahora Pablo dice, bueno, yo quiero que tengan una segunda gracia, que es que yo esté entre ustedes, que es que yo lo vuelva a ver personalmente, que es que yo pueda ir a vosotros y estar con vosotros, como ya se lo dije que quería estar, que dijo Pablo, que quería pasar el invierno, si les era posible, con la iglesia de los Corintios. Eso era algo que quería hacer, pero Pablo dice también que bueno, que quería hacer eso, pero él dice, si Dios quiere, yo voy a ir y me voy a pasar un tiempo con ustedes. Entonces Pablo sigue diciendo aquí lo mismo, que quieren que ellos tengan una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia. Desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros. La segunda gracia era estar con ellos. O sea, era compartir, tener comunión con los hermanos de la iglesia de los Corintios y que ellos tuvieran la bendición también, el privilegio de ayudar a Pablo en su camino, en su recorrido, en su obra. ¿Cómo lo iban a ayudar? Bueno, encaminándolo, ayudando a que Pablo siguiera su camino como Dios lo había estipulado. Entonces por eso era una segunda gracia, porque ayudar a un apóstol era algo de mucha bendición y los hermanos lo hacían con gozo y con alegría en el corazón, así que eso iba a ser un fruto que iba a contar en su cuenta. Así que bueno, Pablo dice que quería ir para allá y pasar por Macedonia y venir otra vez a los de Corintio para que ellos los encaminaran a donde Dios los quería llevar. ¿Amén? Dice, por vosotros a Judea, que los encaminaran a Judea. Así que al proponerme esto, usted quizás ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. Fíjense bien, Pablo dice que él estaba pensando, Pablo dice que era allí, que ese plan que él estaba gestando, de ir a Macedonia, luego volver a los Corintios, para que los Corintios lo encaminaran a Judea, él dice, usted quizá ligereza, o que pienso, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Eso es una pregunta. Eso es una pregunta que dice Pablo. O sea, Pablo dice, yo hice las cosas con ligereza. Yo hice las cosas con ligereza. O pienso hacer, o este plan que yo estoy dando es según la carne, dice Pablo. Porque si es según la carne, ¿qué va a pasar cuando uno planea? Cuando el ser humano planea algo, siempre va a haber dos caminos. Es decir, cuando el ser humano planea algo o se propone algo por su fuerza, siempre va a haber un sí, un no. Un camino derecho y un camino a la izquierda, o tal vez un camino al centro. O sea, cuando el plan viene del hombre, se va a suscitar siempre multiplicidad de opciones. Contrario cuando el plan viene de Dios, porque cuando el plan viene de Dios, Dios nos conduce por el camino que Dios nos quiere, por el camino que Dios quiere, que nosotros transitemos. Nosotros no tenemos, cuando el plan viene de Dios, nosotros no nos tenemos que matar la cabeza a elegir qué será mejor, si esto, aquello, lo uno, lo otro. No. El Espíritu Santo nos lleva y sin darnos cuenta ya nos encontramos haciendo lo que Dios quiere que hagamos.
En parte, como mi Señor Jesús dice, el que es movido por el Espíritu no sabe a dónde viene ni para dónde va. Es como el viento, que tú sabes para dónde, cómo viene, tú lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que es movido por el Espíritu. Así nos pasa a nosotros cuando estamos movidos por el Espíritu. Todo se nos da espontáneamente, naturalmente, todo se nos da sin que nosotros le metamos mucha mente. Dios nos mueve, Dios nos guía, y ya cuando nosotros vemos, ya estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se dio esto? Bueno, yo no sé, pero se fueron dando las cosas. Dios puso aquí, quitó aquí y puso allá, y yo estoy haciendo lo que a Dios le place. Pero cuando es voluntad de los hombres hacer esto o aquello, lo que pasa es que el hombre se halla en que tiene múltiples caminos y casi siempre no escoge bien. Entonces dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí ni no. Fíjense bien. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí ni no. Es decir, bueno, hermano de los Corintios, yo tengo un plan para ir para ustedes, a donde están ustedes. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. Yo no les voy a decir ni sí ni no. Porque yo voy a confiar en lo que Dios va a disponer. Porque yo sé que fiel es Dios. Y Él va a hacer todas las cosas según su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces yo no les voy a decir a ustedes, hermano Corintio, que yo voy a ir a ustedes en cuál tiempo. No. Yo lo que voy a hacer es que voy a dejar que Dios se encargue. Es que yo voy a dejar que Dios haga las cosas para su gloria. Fíjense bien lo que se dice. Dice, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí ni no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por vosotros, por nosotros mismos, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, nos ha sido sí. Amén. Entonces Pablo dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, fíjense bien, porque Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, es el sí de Dios. Jesucristo es el amén de Dios. Jesucristo es el sí de Dios. Y aquí Pablo dice que Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silvano y Timoteo, nos ha sido sí, y no más, sí y no, más ha sido sí en él. Fíjense bien, el sí de Dios, el favor de Dios, la complacencia de Dios, es en Jesucristo. Pablo dice, yo no voy a confiar en lo que yo estoy planeando, yo voy a dejar que Dios se encargue, porque Dios es fiel. Y si Dios quiere que yo vaya a ustedes, yo voy a ir por medio de Jesucristo, que es el sí de Dios. El sí de Dios para con nosotros sus hijos está en Jesucristo. Jesucristo es el amén de Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Mis planes, bueno, yo planeé esto, yo planeé aquello, pero el sí de Dios está en Cristo. Dios me va a guiar conforme a su voluntad en Cristo Jesús para que yo esté con ustedes si es su voluntad. Si es su voluntad, Él me la va a confirmar en Cristo Jesús, que es el sí de Dios. Y yo voy a estar entre ustedes. Aquí dice el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Quién es el sí y en el amén? Cristo. Si Dios quiere que yo vaya a ustedes, yo voy a ir a ustedes por medio de Cristo Jesús. Cristo me va a llevar.
Cristo me va a mover, Cristo me va a motivar, Cristo me va a animar, Cristo me va a encaminar, Cristo va a ser el sí de Dios que yo voy a tener para ir con ustedes. No va a ser mi sabiduría, no va a ser mi ardua planificación, va a ser Dios moviéndome a través de Cristo a ir a ustedes. Ahí voy a ver yo el sí de Dios. Porque en Cristo Jesús, Dios siempre dice sí. Cristo Jesús es el sí permanente de Dios para con sus hijos, para con los que le aman. El sí, la satisfacción, el gozo, lo mejor que Dios tiene para nosotros. Todas sus promesas se cumplen en el sí de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, yo voy a dejar de planificar y voy a confiar en la fidelidad de Dios, que en Cristo Jesús, que eso sí me va a llevar a ustedes. Porque todas las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Miren, todas las promesas que están en la Biblia, absolutamente todas, la del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento, todas, no las cumplimos. O sea, Dios no nos las da porque nosotros somos buenos. Dios nos las da porque estamos en el Hijo. Si estamos en el Hijo, tenemos todas las promesas de Dios. Pero si estamos fuera del Hijo, no tenemos ninguna. O sea, nadie, absolutamente nadie, se ha ganado el favor de Dios por sus obras. El único que se ganó el favor de Dios por sus obras fue Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Entonces, solamente en Él Dios se complace. Solamente en Él Dios puede darnos todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Solamente si estamos en Cristo. Porque si estamos fuera de Cristo, nada podemos hacer. Y yo agregaría, bueno, que no le podemos agregar nada para quitarle, pero yo diría también que si estamos fuera de Cristo, nada merecemos. Fuera de Cristo, nada podemos hacer. Y si estamos fuera de Cristo, tampoco merecemos nada. Entonces, todas las promesas de Dios, todo lo que la Biblia dice que Dios tiene preparado para su pueblo, para sus hijos, para sus escogidos, Dios lo cumple en Cristo. Dios lo hace todo en Cristo. Si Dios mueve a Pablo a ir para allá o a no ir, Él lo hace es en Cristo. Si lo mueve, Él sí es en Cristo. Si no lo mueve, bueno, es la voluntad de Dios. Pero todo lo que Dios hace a través de nosotros lo hace a través del Hijo. Y todo lo que recibimos a través de Dios lo recibimos es por estar en el Hijo. No porque nosotros somos buenos, o porque nosotros vamos para la iglesia, o porque nosotros vamos a célula, o porque nosotros predicamos, o porque nosotros nos esforzamos. Todo lo que recibimos, todas las promesas, que nosotros al fin y al cabo lleguemos a ser glorificados para la gloria de Dios, lo vamos a hacer en Cristo. En Cristo vamos a ser glorificados si estamos en Cristo. Si no, no vamos para el baile. No pensemos que fuera de Cristo vamos a encontrar la misericordia, la gracia y el amor de Dios, porque no es así. No es así. Los que no tienen al Hijo tampoco tienen al Padre. Los que no tienen al Hijo, por ende, todas las promesas del Padre, ninguna se van a cumplir en los que no tienen el Hijo. Al contrario, los que no tienen el Hijo, lo que tienen de parte del Padre es ira. El que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. Así de sencillo. Y el que está en Cristo está donde todas las promesas de Dios se van a cumplir en Él por medio de Cristo. Amén. Entonces hay una gran diferencia de estar sin Cristo al estar en Cristo. Amén. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
y el que nos confirma a vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Fíjense bien, Dios es el que nos confirma a nosotros en Cristo. Es decir, dice la Escritura, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, si no fuera por la voluntad de Dios, nosotros jamás llegaríamos a Cristo. Si no fuera por el amor eterno de Dios por nosotros, nosotros no podríamos llegar a Cristo por nuestra propia fuerza. Que tú y yo ahora estemos en Cristo y que en un futuro continúe y que en el día postrero nos glorifiquen por estar en Cristo, eso no es de nosotros. No, eso es que Dios ha estado confirmándonos, estableciéndonos y afirmándonos en Cristo cada día, ayudándonos a perseverar en el Hijo cada día. Eso no es que nosotros nos vamos a esforzar y vamos a sudar. Dios va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que con su poder nos va a guardar para que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los próximos tiempos. Entonces no es algo que yo voy a hacer porque no, yo voy a perseverar, porque yo tengo el poder, yo tengo la unción. No. Dios tiene poder, Dios te da la unción y Dios te ayuda a perseverar en Cristo. Porque fue Dios el que te llevó a Cristo y es Dios también el que con su poder, el que con la fe que te ha dado te va a ayudar a perseverar en Cristo, porque es su propósito para contigo. Amén. Dice que nos confirma en Cristo y Él nos ungió y el que nos ungió es Dios. Fíjense bien. Dice la Escritura en Juan 1.14 o 1.12. Siempre confundo los textos. Dice que lo nacido de Dios no es por carne. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron y que ya no es su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, no por carne ni por sangre ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Que tú y yo ahora seamos hijos de Dios, que seamos pueblo escogido, no es por nuestros méritos, no es que yo me propuse, me paré un día y dije, no, yo voy a ser hijo de Dios porque yo soy más bueno que el pan y yo quiero ser llamado hijo de Dios. No, eso no pasó así. Fue voluntad de Dios. Dios hizo algo en mí y en ti que ni tú ni yo queríamos que pasara. Pero Dios, con su poder omnipotente, obró a través de su Espíritu Santo y nos hizo hijos de Dios. Vamos a ponerlo de esa manera. Digamos que tú no quisiste nacer terrenalmente hablando, es decir, tú no hiciste nada para nacer del vientre de tu madre. Tú no hiciste nada. Simplemente tus padres se unieron y Dios te formó en el vientre de tu madre. Ahora, así pasa con el nacimiento espiritual. El hombre no busca nacer espiritualmente. Es Dios el que lo hace nacer. Es la mano de Dios obrando en la persona para que esa persona nazca de nuevo. Entonces es por eso que dice, Dios nos ungió, Dios nos preparó, Dios nos habilitó, Dios hizo todo para que nosotros naciéramos del Espíritu. Es Dios el que hace esa obra en el hombre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestro corazón. Fíjense bien, no solamente que Dios hace el nacer de nuevo, sino que Dios, como Él no deja nada inconcluso, como Él no deja nada fallo, como Él no deja nada a medio andar, y nada se le escapa a Él de sus manos, Él no solamente es el origen del nuevo nacimiento, que sí lo es obviamente, sino que Él está segura
que nosotros permanezcamos siendo suyos, que nosotros seamos de su propiedad, desde ahora y para siempre. ¿Y cómo se asegura de eso? Nos sella con su Espíritu Santo, el cual nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. Fíjense bien, Dios no solamente hace nacer de nuevo, sino que Él se asegura que esa persona a la que Él hizo nacer de nuevo se mantenga firme en Cristo, en el sí, en el amén. ¿Cómo? Dándole el Espíritu de Cristo, enviando el Espíritu de Cristo al corazón del creyente. Porque el Espíritu de Cristo no va a permitir que el creyente se aparte de Cristo. Dice la Escritura, ¿verdad?, que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe ninguna cosa, porque la unción del Santo que mora en nosotros es verdadera y no es mentira. Y como Él nos ha enseñado, debemos permanecer en Él. ¿Debemos qué? Permanecer en Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda y nos dice, tienen que permanecer. El Espíritu Santo no va a dejar que un verdadero hijo de Dios acabe perdiendo su salvación. El Espíritu Santo siempre va a estar perenne, por siempre, en el creyente, diciéndole, no te podías apartar de Dios, arrepentite porque pecaste, hace esto para la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo el que va a obrar eso en nosotros. Y el que obra eso en nosotros. Entonces vemos que en la salvación Dios lo hace todo. Dios nos provee todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar la gloria. Amén. Que es el objetivo de Dios, que seamos como el Hijo. Amén. Entonces dice que nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Bueno, Pablo está diciendo, a ver si lo entiendo, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a vosotros. Entonces Pablo dice que, Pablo pone por testigo a Dios que él ha sido indulgente con los hermanos de Corinto. ¿Qué quiere decir indulgente? Bueno, que ha sido permisivo, que le ha dado un tipo de indulgencia, un tipo de permiso o de algo así. Quiere decir Pablo a los de Corintios, con vosotros con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto tenían, bueno, ustedes saben, ya hemos visto en la primera carta de los Corintios, tenían muchos problemas. Y Pablo le escribe la primera carta para que ellos corrijan sus fallas y sus múltiples problemas, ¿verdad? Y Pablo no había pasado seguramente a ellos todavía a darle tiempo para que ellos pudieran resolver sus asuntos, para no tener que disciplinarlos tan fuerte cuando Pablo llegara. Yo me imagino que eso es lo que Pablo quiere decir, que ha sido indulgente con ellos y todavía no había pasado a Corintios. Porque si Pablo llegaba a Corintios, digamos así, en la primera carta, y ellos todavía con ese desorden que tenían en diversas áreas, Pablo los iba a reprender muy fuerte. Es más, Pablo los reprende muy fuerte en su primera carta. Entonces Pablo está diciendo, Dios sabe que yo no he ido a ustedes por indulgencia mía, para que ellos pudieran resolver sus asuntos o mejorar entre los que Pablo llegara y Pablo no encontrara una iglesia tan caótica como la que vemos en 1 Corintios, que era un desorden en muchos aspectos.
había fornicación, había ignorancia, había división, había carnalidad. Imagínense si Pablo hubiera llegado ahí. Bueno, para el tiempo que escribió la primera carta, los hubiera reprendido muy fuerte. Hubiera ido con vara a ellos. Entonces yo me imagino que eso es lo que Pablo quiere expresar aquí. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboremos por vuestro gozo, porque en la fe estáis firmes. Entonces Pablo dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino, o sea, Pablo dice, no es que yo me jacte de su fe, no es que yo quiera enseñorearme de ustedes y de su fe, no es eso. Porque el punto es, hermano, que a veces los pastores, bueno, en la actualidad, a veces se da que los pastores creen que son dueños de las ovejas. Los pastores no son dueños de las ovejas. Los pastores son siervos de Cristo, las ovejas son de Cristo, la iglesia es de Cristo, no del pastor. Entonces a veces los pastores se enseñorean de las ovejas. Y no tiene que ser así, porque las ovejas finalmente son de Cristo. Entonces los apóstoles no se enseñoreaban de la grey de Dios, ni de la fe de la grey de Dios, porque ellos sabían que las ovejas eran de Cristo, que las ovejas eran de Dios. Sino ellos eran colaboradores, siervos de Dios. Como dice Pablo, que es Apolo, que es Pablo, colaboradores, siervos de Dios. Lo mismo, para Dios es lo mismo, un pastor que un evangelista. En el sentido de que tanto el uno como el otro es un siervo. ¿Me? Entonces, eso es lo que dice Pablo, que a fin de que, dice, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces Pablo dice, no, nosotros no queremos enseñorear de nuestra fe, sino que más bien colaboramos en que ustedes se gocen, porque la fe los mantiene firmes, porque la fe está firme. ¿Y qué es lo que ayuda a cristianos finalmente, hermanos, a permanecer firmes? Es la fe que es fruto del Espíritu Santo. La fe que nosotros nos mantiene firmes en Cristo no es una fe humana. ¿Qué quiero decir con humana? Bueno, que nosotros como humanos podemos querer muchas cosas, nosotros como humanos podemos querer a la Virgen, podemos querer en los santos, podemos querer en muchas cosas, podemos tener fe hasta en los hombres, en un político, en un gobernante, podemos creer en un doctor. Cuando nos van a operar tenemos que creer en él, ¿verdad? Porque tenemos que creer que el doctor sabe lo que está haciendo, y eso es fe. Pero nosotros creemos que como él ha estudiado y tiene muchos años estudiando medicina, él sabe lo que va a hacer. Tenemos fe en el doctor. Entonces hay una fe humana, que es ese tipo de fe que ponemos fe en todas las cosas. Es decir, cuando nosotros nos montamos en un carro, por ejemplo, un taxi, tenemos que tener fe, o sabemos que el chofer del taxi sabe manejar. Para todo el ser humano, para todo ejerce fe. Pero esa fe que ejerce el ser humano no es la que nos mantiene firmes en el Señor Jesucristo. No. La fe que nos mantiene firmes en Cristo hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga, o hasta que partamos con Él, es la fe que viene del Espíritu Santo. La fe que es dada como un don de Dios a todos los santos. Es esa la fe que nos mantiene firmes. No es una fe que yo pueda producir por mí mismo. Es la fe que viene de Dios. Recordamos que en los versículos pasados dice que Dios nos ha dado al Espíritu Santo, la ala del Espíritu en nuestro corazón. Y ese Espíritu, el Espíritu Santo, produce en nosotros el fruto del Espíritu. Y uno de esos frutos del Espíritu es precisamente la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene perseverando hasta el final? La fe que es dada por el Espíritu. La fe que viene de lo alto, la fe que viene como un regalo, la fe que viene, por decirlo así, incluida en el paquete.
de la salvación. Es decir, la salvación es como un paquete. Cuando Dios te salva, Dios te da todo. Dios te da el Espíritu Santo, Dios te da la gracia, Dios te da la sabiduría. O sea, la fe, la salvación es un paquete completo. Dios te suministra en la salvación todo lo que vos necesitáis, pues todo lo que uno necesita para ser salvos, para permanecer en la salvación. Todo es por gracia, amén. Entonces, bueno, Pablo dice eso, que él invoca a Dios y que él dice, bueno, yo he sido indulgente con ustedes, Dios sabe que yo no he ido a ustedes por indulgente, y yo me imagino que eso se refiere a ese punto de que él estaba esperando que ellos mejoraran su conducta a raíz de la primera carta que Pablo les envió. Y Pablo dice que él no se enseñorea de su fe, sino que él es un colaborador suyo para que el gozo, para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Fíjense bien que a pesar de todos los problemas que tenían Corintios, que eran muchos, aunque supongo que para este tiempo de la segunda carta ya eran menos, ¿verdad? Pablo dice que por la fe en Cristo ellos se mantenían firmes, a pesar de todos los problemas que tenían, a pesar de de la inmadurez espiritual, de la carnalidad, de todos esos problemas que ellos tenían, que no eran pocos ni eran menores. Pablo le dice que ellos se mantenían firmes por la fe. Y es que la fe, como dice la palabra, todo el que ha nacido al mundo, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, cuando uno nace de Dios, uno nace y Dios le da esa fe, lo que se conoce también como fe salvífica. Y esa fe te ayuda a perseverar hasta el fin, a pesar de todo lo que te pueda sobrevenir en tu vida cristiana. Porque lejos de sufrir menos, hay que ser sincero, como cristianos sufrimos más. Pero sufrimos más por causa de la justicia, por causa de Cristo, por causa de la verdad. Por lo cual, grande es nuestro galardón en el cielo, como dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando fuéramos vituperados y la gente diga toda clase de mentiras contra nosotros, mintiendo, tenemos que gozarnos porque grande será nuestro galardón en el cielo, ¿verdad? Bueno, asimismo, los cristianos estamos expuestos por estar en este mundo terrenal a miles y, bueno, a muchas tribulaciones, a muchos sufrimientos, a muchos vituperios, a muchas debilidades. Vamos a estar siempre siendo desechados, despreciados por muchos, pero bueno, Dios tiene control y al final todas estas cosas van a cooperar para nuestro bien y van a ser para la gloria de Dios. Amén. Entonces, bueno, ya con esto termino el día de hoy, hermano. Espero que les haga bendición esta enseñanza. Y como siempre les digo, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. El día de mañana, si Dios quiere y lo permite, seguiremos con el capítulo 2 de la segunda carta de los Corintios. Amén. Dios me lo bendiga, que pasen un feliz día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.